Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos a que revises el repertorio de video para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. Bueno, antes de entrar de lleno al tema que tenemos ahora, pueblo salvadoreño, vamos a leer lo que puso el periódico digital Infoba. El periódico Infoba puso en su editorial y se lo vamos a leer. Dice, ¿quién es Elizabeth Jiménez? Aquí está. La nominada embajadora de Estados Unidos en Colombia tuvo problemas con Nayib Bukele. Y dice, la diplomática decidió dejar el país centroamericano luego de múltiples ataques de parte de la administración de Bukele a ella y a su país. Y ahí podemos ver a la señora. Ahora bien, Jiménez fue nominada por el presidente de Estados Unidos, John Biden, para ser la nueva embajadora de ese país, de Colombia. La experimentada diplomática estuvo al frente de la representación norteamericana en El Salvador cuando se desquebrajaron las relaciones con Nayib Bukele, dice. Bueno, y aquí han puesto algo que dice, presidentes de Colombia y El Salvador vuelven a cruzarse. No es su hijo el que hace pacto de mesa, pero bueno, dice, Menes nació en la Florida, tiene 52 años y casi 30 de experiencia en servicio exterior de Estados Unidos. Inició como miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y fue procedido por Claiborne Pell durante los años de 1990 y luego pasó a la carrera de diplomática, ¿verdad? Ahora bien, dice acá, en su carrera ha trabajado en las embajadas de Siria, de Argentina, Portugal, Uruguay, donde es su esposo Héctor Serpa, y Brasil, por lo que también habla español. En el 2012 fue consejera de Asuntos Públicos en Afganistán. También ha dirigido el programa de Board y asesor en la prensa del presidente Bill Clinton. Trabajó con el Departamento de Estados Unidos como coordinadora principal de las oficinas de programas de información internacional y como directora de recursos de la diplomacia pública, en la que dirigió la inversión de ese país de $1 billón alrededor. Continúa diciendo, la congresista del Centro Demócrata inventó a Nayib Bukele a Colombia. O sea, el congresista del Centro Democrático invitó, es lo que les puse yo al principio, ¿verdad? El primer video que les leí, donde lo habían invitado al presidente Nayib Bukele. Cuando fue elegida en el 2017 para ser embajadora de El Salvador, aseguró al Congreso que había tomado lecciones de sus padres para asegurarse de que estaban haciendo las mejores inversiones en nombre de los estadounidenses como un sello de carrera. Llegó ese año al país centroamericano durante la presidencia de Sánchez Serén con el objetivo claro de fortalecer las relaciones con el Triángulo del Norte y los demás países. Terminó su periodo diplomático en el 2019 cuando fue elegido el presidente Nayib Bukele y fue reemplazada por Ronald Johnson, quien estuvo hasta el 2021. Bueno, y ahí continúa hablando sobre, ¿cómo les puedo decir? Continúa hablando correspondiente a lo que pasó después en los demás días con el presidente Gustavo Petro, ¿verdad? Pero ahora, sigamos. Sobre este tema, pueblo salvadoreño, el analista político, déjenme ponerlo por acá, el analista político Walter Arajo habló sobre este tema y fue claro y pelado, ¿verdad? Como reconocemos, Walter Arajo
se caracteriza por no tener pelos en la lengua. Y veamos lo que dijo de la embajadora. Veamos. Factor por qué Petro se mete es una reacción ante una crisis que él tiene y no encuentra qué hacer cuando el pueblo le saca en videos, en YouTube todos los días. Entonces, mire El Salvador, mire qué exitoso es el presidente Bukele, y entonces el tipo no aguanta y reacciona. Eso es lo primero. Y reacciona estúpidamente. No sabía en el cangrejo que se metió ahí atrás. Porque este es un gran problema político. Sí. Este es un berenjenal para él, para el presidente Bukele. Aquí está tranquilo. Y él ni se ha metido con él se metió con nosotros. Y se metió con todos nosotros. Bueno, vamos a ver el segundo factor que creo yo. Nada pasa por coincidencia en el mundo. Ya vamos a hablar de la alerta, dijiste, del Departamento de Estado. Mira cómo te lo empiezo usted conecta a una concatenar. Cosa con... ¿Quién está de embajadora en Colombia? La empanada de leche, como le decimos aquí cariñosamente. La Jean Mens, la cual fue sin un término técnico, porque nosotros no tenemos la capacidad de expulsar un embajador, a menos que haya un conflicto macro entre un país y empieza por decir, llamo a mi embajador, se ve el otro y nunca se vuelve a llamar, entonces quedan las relaciones congeladas. Eso es diplomacia. Yo te hablo de la realidad. A esa señora la echamos los salvadoreños. La voluntad popular. Primera vez en la historia, es un acto que debe de ser registrado en la defensa de la soberanía, de la independencia, de la dignidad de los salvadoreños. A esa señora la echamos los salvadoreños de aquí. No aguantó. Y el Departamento de Estado no es estúpido. No es estúpido. Y la señora está en Colombia. La señora seguramente allá fue a soplar. Se la llevan, por eso son chairos y por eso les dicen chairos. ¿A quién? Al izquierdista que se la lleva de guerrillero, que se la lleva de antiimperialista, y son los peores choleros del imperio. Y el Cacas es eso, un cholero del imperio. Allá ha de haber ido la empanada de leche. Mire, asusándolo, diga esto, porque ella tiene un rencor contra el pueblo salvadoreño que la echó del Salvador. Esa es la señora que va a ser recordada como la peor embajadora en la historia en el país de los Estados Unidos. Mire, nos vamos a extender un poco porque no quiero perder el hilo. Es decir, en el sentido de lo que usted está ahorita mismo, y que es muy importantísimo, o sea, es decir, usted está diciendo que es una estrategia que está entrelazada entre lo que hace Petro y... Hay reacciones naturales de una crisis, la presión de los pueblos y la reacción. Ya lo hizo Boric, si es que Petro no es el primero. Ya Boric también se metió con el presidente Bukele. ¿Y cuánto tiene Boric de aceptación de su mandato? 23%. Entonces, a ellos el presidente Bukele los está presionando. Bueno, hay que recordar, pueblo salvadoreño, que correspondiente al tema de la señora Jean Mens, la señora no se fue por las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador, que estaban malas, sino por la interferencia que la señora embajadora Jean Mens quiso hacer en El Salvador, correspondiente a, ¿cómo se llama?, a ordenarle al presidente Nayib Bukele que no persiguiera a Neto Mason ni a Norman Quijano. Y esos son los chats que el presidente Nayib Bukele publicó en su cuenta de Twitter, donde la quemó por completo. O sea, con eso que hizo el presidente, le quitó la máscara, y para que no anduviera vendiendo una idea, que no había diálogo en El Salvador, que no habían formas de llegar a un acuerdo, que no habían formas de cómo, ¿cómo le puedo decir? Que no había forma de cómo entablar las relaciones con El Salvador. Obvio, el presidente Nayib Bukele está abierto a cualquiera, es amigo de todos, pero dice que no van a llegar a El Salvador a ordenar qué hacer y qué no hacer, y a quién no perseguir y a quién sí. O sea, aquí la justicia es pareja. Y cuando les digo que la justicia es pareja en El Salvador, estamos viendo que
A los 2 diputados Vende Patria de Nuevas Ideas que desaforaron por querer vender la gobernabilidad por algún billetío que, como le denominaron, que venía de la OSA mayor, por el billetillo. Bueno, ya vieron que los desaforaron y los enjuiciaron. Ahora bien, mírenlo a la alcaldesa de Soyapango, a la Nercy Montano. La fueron a traer la lengua y ya la tienen zampada en el penal de las mujeres. Ahí es parejo. Entonces, ¿cuál presidente ha llegado a poner orden y a encarcelar a los malocates, a los delincuentes, a los que hacen malversación de fondos, a los que se huevean el dinero del pueblo? A eso llegó el presidente Nayib Bukele y eso no les gusta. Veamos otros minutos de lo que dice Walter Arajo. Sin querer meterse con ellos, sino que trabajando para los salvadoreños. ¿Qué es lo que sucede? No aguantan el ácido de la realidad, del poder del ejemplo. Por eso te lo vuelvo a insistir, no tenemos petróleo, no tenemos litio, no tenemos riquezas, diamantes, pero tenemos la capacidad como salvadoreños, y eso es lo que ha demostrado el presidente Bukele, de hacer las cosas correctas, de trabajar para el pueblo, de brindarle seguridad, educación, salud a los salvadoreños, y eso les molesta ¿a quién? Al establishment que está relacionado. ¿Qué? Tu pregunta es esa. Sí. Es todo. Entonces, hay un ataque orquestado. Human Rights Watch, la organización esa de parásitos que solo protegen delincuentes, Amnesty Internacional, Soros con todos sus grupos comunicacionales desde CNN, Univisión, Infobae, toda esta cadena en donde la cual es suscriptor el Faro, Factum y Gato Miado, todo este tipo de cosas, es una red que es auspiciada, ahí es donde vengo yo, y conecto, es mi análisis, yo no creo estar equivocado, por sectores del Departamento de Estados en los Estados Unidos que tienen miedo, un terror, les tiemblan las patas a lo que está sucediendo en El Salvador. Porque mira, yo he estado viendo ciertas cosas, por ejemplo, el narcotráfico. Vamos a ver, ¿cuándo tú has visto que aparece un John Smith, digo como un nombre ficticio, un John Smith como el capturado por la DEA en los Estados Unidos por el tráfico de drogas? ¿Cuándo lo has visto? Sí. ¿Cuándo? Un apellido nativo. No, o cuando se ha hablado de un cartel estadounidense, que estén poderosos mafiosos estadounidenses en eso. No hay. ¿Por qué? Porque los encubre el mismo sistema. Porque la sociedad norteamericana está enferma por el consumo de las drogas, de la cocaína, de la heroína, de las anfetaminas. La sociedad es una sociedad a la cual el shock de verdaderamente querer que no llegue la droga mata inmediatamente no menos de 5 millones de estadounidenses porque tienen ya la adicción, entonces es como zombies y sería un desastre social. Entonces, mi tesis es que las mismas agencias, la DEA, todo ese tipo de cosas, está coludida en un esquema internacional para que llegue controladas las cantidades hasta los Estados Unidos. Para evitar una crisis social. Entonces El Salvador no se va a prestar a ese tipo de cosas, jamás, desde la nueva historia y la nueva época, y El Salvador no va a ser trasiego de drogas. Y imagínate que Honduras, viene la presidenta Xiomara Castro, viene y toma las decisiones correctas, y entre Honduras, el Triángulo Norte, como le llaman ellos despectivamente a esto que consideraban su patrio trasero a ultranza, bueno, les quería mostrar, encontré los chats de los que les hablé yo hace poquito, donde el presidente Nayib Bukele mostró lo que Jim Mene le había escrito. Y lo van a poner aquí, mire, se lo voy a poner. Aquí pueden ver, donde dice presidente Bukele revela mensaje de WhatsApp de Jim Mene donde le pidió la liberación
de Ernesto Castro, del alcalde de San Salvador. Miren, ahí está. Se los voy a cerrar acá para que se alcance a leer las imágenes, como ustedes pueden ver acá. Miren, aquí, miren. Miren, uy, se hizo chiquita la babosada, permítanme. Ya va a cargar otra vez. Bueno, en este mensaje la señora le dice a Neto Meito, entendemos que él es un supuesto que va a ir que tiene que estar un arresto domiciliar, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. No le voy a leer todo lo que dice ahí porque tampoco lo entiendo, no va a dar paja, ¿verdad? Pero estos fueron los chats que publicó la señora Jean Menes, donde le pedía al presidente Nayib Bukele hablar o no tocar al señor Neto Meito. Y aquí está, mire, donde dice: el presidente Nayib Bukele reveló hoy en un mensaje de WhatsApp donde la ex encargada de negocios de Estados Unidos, Jean Menes, pidió la liberación de Ernesto, acusado de negociar con pandillas, y le puso: acusaciones falsas, eso es falso, que Jean Menes me pidiera que liberara a Neto Meito, capturado en un video que entrega decenas de miles de dólares a pandilleros, expresó el mandatario. También las declaraciones surgen luego que el secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian, tildara como falsas las acusaciones del presidente Nayib Bukele contra la ex encargada de negocios de El Salvador, y por eso que el presidente publicó las conversaciones, como diciéndole al señor mira, ¿quién es el pajero aquí? ¿Quién es el pajero? ¿Quién dice mentira? Y fue donde le colocó las, ¿cómo se llama? Las conversaciones donde Jean Menes le pedía liberar de inmediato y ya no seguir el proceso a Neto Meito. Por eso es que Walter Arajo les da por la cara, porque sabe que tienen cola que les pise. El problema, como les vuelvo a decir, que aquí se toparon con un presidente que tiene los de abajo bien puestos y que no le han torcido el brazo, y de una otra manera buscarán cómo joderlo o cómo empañar su imagen. Pero bueno, ahora bien, continuando con otro tema, ya que, sigamos, hablemos de otros 3 minutos de lo que dice el señor Walter Arajo, correspondiente a las injerencias de los demás países, así como Boric y el señor Gustavo Petro, que a pesar que son presidentes que no tienen mucho tiempo de haber llegado al poder, que tienen un par, ni el año tienen, pero han empezado a declinar su aprobación. O sea, el pueblo chileno y el pueblo colombiano los desaprueban y no los quieren por incapaces. En cambio, el presidente Nayib Bukele, a pesar que ya lleva 4 años, su aceptación va creciendo cada día más. Veamos. Vienen y Guatemala, Honduras y El Salvador, decimos por aquí no va a pasar ni un gramo más de coca o de cualquier tipo de estupefaciente. Hay una crisis profunda. Ese es el poder del ejemplo. Y entonces yo entiendo por qué la Jean Menes, por eso es que es raro que la manden para Colombia, vea. Yo me pongo en los zapatos de Blinken, del señor que manda ahí en el Departamento de Estado, el secretario de Estado, de los encargados para asuntos latinoamericanos. ¿Por qué Jean Menes a Colombia, verdad? A Colombia. ¿Por qué la Ann Patterson, no, la Ann Patterson, la otra señora, Mari Carmen Aponte, a Panamá? Esto no pasa de casualidad. Esto no, nada se da en política de casualidad. Aquí hay algo. Le tienen terror a el éxito, a que nuestro país sea exitoso. Y claro, no es todo el gobierno de Estados Unidos. Si así como dicen, el pobrecito del presidente de Estados Unidos, el viejito ese que se cae de los aviones y de las escaleras a cada rato y agarra para un lado, para el otro, como que es papalota loca, que lo manejan otros, ni se acuerda, yo creo que ni ha de saber dónde queda El Salvador en el mapa. Así como hay sectores, tanto demócratas, los republicanos creo yo,
el Partido Republicano, los tanques de pensamiento, la política conservadora tradicional estadounidense, ya vio qué pasa en El Salvador. Y van a ganar la próxima elección, eso para bien de nosotros. Pero esta recua de gobernantes actuales de esa potencia, yo no me refiero al imperio, porque yo no soy chairo, ni he sido izquierdista, ni nunca voy a ser comunista. No, los Estados Unidos, en esa recomposición social, ya sectores importantes se están viendo. Porque, ¿con qué moral? Decía Dagoberto Gutiérrez en un programa esta semana tú lo vas a tener de seguro en un futuro. Yo quiero invitarlo también a mi programa por primera vez en un día de estos, para que conversemos de esto que es la doble moral estadounidense. Eso es lo que está pasando. O sea, no lo tomemos, es un intercambio de tweet. No es natural. Pareciera un simple intercambio de tweets. No, es una realidad que está en boga e imperando. Es que el presidente Bukele le ganó la partida a todo este grupo de incapaces ineficientes. Y los pueblos de Latinoamérica están viendo, ahí hay un ejemplo, como decía la española, ahí está una cosa que de verdad está sucediendo y hay que ponerle atención. Esa es la presión de los presidentes de Sudamérica, de que sus ciudadanos les están exigiendo que pongan las mismas reglas que ha puesto el presidente Nayib Bukele, que no se agüeven ante el crimen organizado, que se fajen los pantalones para combatir la delincuencia. Mucha gente, y mire, eso es lo que no le gusta a la mayoría de presidentes nuevos. No les ha gustado que sus ciudadanos pidan un Bukele. En Argentina piden a Bukele. En Chile también piden a Bukele. Espérenme. En Colombia también piden a Bukele. En todos lados, incluyendo hasta en España, piden al presidente Nayib Bukele. O si no, miren esto, se los voy a poner ahorita. Bueno, ahí van a disculpar, pero este chunche no quiso agarrar el audio y se me frizó. Así que ahí van a disculpar. Voy a tratar de refrescar la página. Tal vez se me compone el chunche, pero no logré agarrar el audio, ¿verdad? Así que ahí van a disculpar, pueblo salvadoreño. Siempre tengo un percance aquí, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Y luego venimos con Última hora. Mira, hasta ahorita. Locutora de Argentina destacó el trabajo del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad. ¿Querés terminar con las mafias? Se puede. Sí se puede, pero tener unas pelotas enormes, ponerlas arriba de la mesa y querer terminar con esta corrupción y con el narcotráfico. Míralo el tipo, al presidente Bukele, advirtiéndole a las maras, que si mataban gente al azar como habían prometido, no les iba a dar comida a los terroristas.
¿Qué dijo la señora? Hay que tener las pelotas bien puestas para atacar a los malacates. Acá también en un programa de Argentina hablaron del presidente Nayib Bukele. Ya van a ver, ahorita se los voy a poner. Argentina necesitamos más Bukeles, el presidente de El Salvador, Sí, del y Salvador. menos Zaffaronis. En el Contalo. 2018, Sí. en El Salvador, habían 55 muertes cada 100.000 habitantes. Sí, Hoy, hace 300 días que no muere un solo salvadoreño. sí. Construyó un penal en 6 meses para alojar a 40.000 pandilleros. Sí. Hizo más de 50.000 arrestos. A ver, o estamos del lado de las víctimas y Sí. los ciudadanos de bien, o estamos del lado de los delincuentes. Hay que estar del lado de las víctimas. Y hay que usar todo el poder del Estado para combatir la delincuencia Sí. y fundamentalmente para combatir el narcotráfico. Vos fíjate lo que está ocurriendo en Rosario, Esteban. Sí. Tenemos más de 48 muertos en lo que va del año. Bueno, para que vean, necesitamos un Bukele en Argentina, dice. Y eso es lo que no les gusta a estos presidentes, ¿verdad? Bueno, déjenme su comentario, regálenme su like. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Si no estás suscrito, te invitamos que te suscribas acá. Es de gratis y es de choto, ¿verdad? Nomás les pido que se suscriban y me sigan en mi segundo canal, La Neta SB. Así que ahí los espero. Debajo de este video dejaré el enlace de mi segundo canal. Les va a aparecer con letra azulita, La Neta SB. Presionenle ahí y se van a ir directo. Así que, ¿qué piensan de lo que dijo a Walter Arajo de Jiménez, que llegó a El Salvador y la corrieron, la echaron por querer interferir y por abogar por los malacates como Ernesto, el ex alcalde de Arena? Nos vemos en otro video y ¡saludos!